Buenas noches, una vez más sean bienvenidos a nuestro estudio del Salmo 91 de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Les estamos invitando, como lo vamos a hacer hasta el término, en este mismo horario, para seguir estudiando junto con ustedes la palabra de Dios. El día de ayer nos quedamos, avanzamos por fin, salimos del versículo 4 y ahora es 91:5. Nuestro texto dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. Es claro que todos entendemos el espanto, el miedo, el temor, el pavor. Y en la versión 60 dice: no tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta. Todos entendemos que la saeta es lo que en la versión actualizada es una flecha. Y dice que esa flecha vuela de día y luego pasa a hablar de mortandad, ¿no? Que en medio del día destruye. Pero el miedo, el temor, el espanto, el terror, que se puede convertir en pánico. Sabemos que muchas personas el simple miedo les paraliza, les angustia. Por eso es que decimos que el miedo es la sensación de angustia. Es la angustia provocada por algún peligro real o imaginario. Temor de lo que pueda pasar, temor del futuro, temor de las enfermedades, temor de morir. Todo esto incluye el miedo. Temor. Cuando viene o se acerca la oscuridad, para muchos las tinieblas motivo de temor. La oscuridad es miedo para el viajero, para alguien que viaja en la noche. ¿Por qué? Porque se acrecentan los peligros. Todas las personas que hemos o han viajado de noche en algunas ocasiones, se sabe y se conoce que está uno más expuesto a todo tipo de peligros. Peligros de ladrones, de hombres malvados. En aquellos tiempos, los viajeros, los caminantes en la noche, peligros de fieras, de depredadores, en los caminos peligros de tropezar, de caer en algún hoyo. Vean. Entonces, todo esto nos sirve, ¿no? Para conocer, para darnos cuenta del temor, del miedo. Y podemos decir también que en tiempo de guerra, los enemigos, los adversarios, aprovechan la oscuridad para llevar a cabo sus ataques, ¿no? Por lo regular siempre los ataques del adversario, de los enemigos, se realizan cuando las personas están dormidas, cuando están cansadas, cuando les ha vencido el sueño. Entonces, la noche se torna peligrosa, angustiante. Miedo a quedarse dormido incluso, ¿no? En esos tiempos malos o de guerra. Pero también podemos relacionarlo con algo más importante. Lo podemos relacionar con lo que nosotros llamamos el mundo paralelo, el mundo espiritual. La Escritura en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre,
sino contra potestades, contra huestes, principados, gobernadores de otro mundo, espíritus malignos, y luego nos dice que vagan por los aires. Vean, esto se torna un poco más temeroso para algunos, porque entramos para lo que algunos llamarían algo desconocido, algo de lo cual les atemoriza más y les llena de temor, les llena de temor, les llena de frustración. ¿Por qué? Por el simple hecho de no conocer, porque nunca han entrado, nunca han tomado en serio estas advertencias. Y la Escritura es clara, nuestra lucha, los creyentes lo saben, no es contra carne, no es contra sangre, son contra espíritus que vagan en las tinieblas, son espíritus malignos, es decir, ángeles caídos. Esto lo encontramos en Efesios 6:12. El siervo de Dios Job nos cuenta una de sus experiencias, vean, hablando de estos espíritus. Ahí en Job 4:13 nos dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, ahí está nuestro tema, y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y Job dice que fue al pasar un espíritu por delante de mí. Y él nos da su experiencia porque dice, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que en cierto modo es normal que tengamos miedo a la oscuridad en la noche. Porque en sentido espiritual, estamos viendo que es un gran tema, nos lleva, por supuesto, una vez más al tema del enemigo de nuestras almas. Nos lleva a reconocer nuestra fragilidad, quiénes somos. Esto es, nos lleva una vez más al tema del pecado. ¿Quiénes podríamos decir son los que pueden vivir lejos o protegidos de estos enemigos? En el caso de Job dijimos que era un hombre justo, perfecto, que era un hombre íntegro, y recordemos que este hombre había sido entregado por el mismo Dios en las manos del diablo. Le fue permitido a Satanás, por eso es que estamos viendo esto. Lo que estamos negando es que a los creyentes, a los que han sido justificados a través de la sangre de Cristo, el enemigo se presente de esta manera, como lo hizo con Job. Es un gran tema espiritual. Pero podemos, y esto nos sirve para hacer otra vez la separación de que hay personas, vean, que les espanta, les asusta las tinieblas. Pero hay personas que viven, vean, que viven totalmente a gusto bajo las sombras, que aman, dice la Escritura, vean, más las tinieblas que la luz, que viven y disfrutan en tiniebla. Podríamos llamarle los moradores de las tinieblas,
¿Les gusta vivir en penumbras? Sí, esa es su realidad. Ahí en el Evangelio de Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vean, hombres que les gusta vivir en la oscuridad, pero este tipo de personas es porque aman las tinieblas, porque no quieren ser vistos, sus obras son malvadas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estamos viendo entonces unas personas a las cuales les causa temor y otras personas que se mueven como pez en el agua en sus pecados, en sus malas obras. De hecho, no les gusta la luz porque ellos están acostumbrados a sus malas obras. Condenación. Vean, ahí hay algo muy interesante. Esta es la condenación para quienes, para los que viven en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. Ahora podemos decir, ¿quién es la luz? El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y estamos viendo que estas personas aman las tinieblas porque no aman a Dios, porque no quieren acercarse a Dios. ¿Y por qué no se quieren acercar? En su mundo de maldad. Aborrecen la luz, aborrecen lo bueno, aborrecen lo santo, aborrecen al mismo Dios. Ahí en el verso 21 del mismo Evangelio de Juan, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Vean, es el otro grupo. Siempre hacemos una separación, una diferencia. Los hombres malos, los hombres malvados, los que les gusta vivir en sus malas obras, los rebeldes y los hijos de Dios. A la luz de las Escrituras entonces podemos ver quién, o más bien, qué es lo que hacen aquellos que aman las tinieblas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué forma viven? ¿Por qué les gusta estar en las penumbras? A la luz de Romanos 13, podemos ver algo de lo que hacen estas personas, de su comportamiento, de su vida, ¿no? Lo tienen Romanos 13, 12. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas. Están hablando, ahí hay una separación, una diferencia. ¿A quién está dirigido esto? Si te vas a despojar, es de aquellas personas que quieren vivir en la luz. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y luego pasa a decir el verso 13, andemos decentemente como de día, andemos honestamente, andemos y que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio en el cual hemos creído. Vean, es una buena versión, andar decentemente, no impíamente, no alocados, no vergonzosamente. Dice, entonces estos son los que andan como de día. Y luego pasa a decir, no como los otros, no como los que viven y aman las tinieblas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Algunas de las cosas que hacen ellos es lo que vemos
en este versículo. No con glotonerías, borracheras, ni en desenfrenos, en peleas, en envidia. Vean, solo algunas de las cosas, ¿no? La versión antigua dice que andan en lujuria, en lascivia, que no refrenan, que no decentemente, que tienen un deseo y una actividad sexual refrenada, que le dan, como muchos dicen, ¿no? Y se mofan aún en estas situaciones. Le dan vuelo a la hilacha. Les gusta exhibirse, ¿no? Su pecado. Les gusta presumir su maldad, sus aventuras, ¿no? Ellos dicen, sus aventuras sexuales, todo tipo de depravación. Los derrochadores, ¿no? La glotonería. La glotonería tiene que ver y va de la mano con la borrachera, ¿no? No hay una fiesta, no hay una comida, ¿no? A la que muchas veces te invito a una comida, pero ya saben cómo va a terminar. Glotonería, borracheras, pleitos, contiendas, hablando de pleitos. Ahorita precisamente acaban de juntarse los gobernadores para prohibir que se siga produciendo cerveza. En algunos lugares quieren hacerlo como ley seca, prohibir la borrachera. ¿Por qué? Porque ahora resulta que desde que empieza este problema de que tienen que estar o tenemos que estar encerrados en nuestras casas, se ha incrementado la violencia doméstica. ¿Debido a qué? A que muchos se ponen briagos en sus casas y acaban pegándole a los hijos, acaban golpeando a la esposa. Vean, aún en estas condiciones, en vez de humillarse, en vez de arrepentirse, en vez de vivir a la luz de la palabra de Dios, no. Ellos siguen exactamente en sus pecados. Contiendas, envidias, pleitos. Se ha incrementado la violencia doméstica. Esperemos que no, pero pudieran morir más en los pleitos dentro de sus casas que de la misma pandemia, ¿no? Pero esto es una de las cosas, una de las formas de vida. ¿De quiénes? De los que viven en la oscuridad, de los que están en tinieblas, de los que no les ha amanecido, de los que dice el Salmo 82:5, no entienden, no saben, andan en tinieblas. Ellos son los que dice la Escritura, los que no reconocen las bondades, las misericordias de nuestro Dios. No quieren reconocer. Ahora están enojados. Muchos están enojados. ¿No? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Muchos se levantan en contra del Altísimo. Oh, si Dios existiera, no permitiría estas cosas. Vean cómo están reaccionando. No. Se les olvida que manifiesta la ira de Dios contra toda impiedad. Hay un reconocimiento de culpa. Ahí en el Salmo 106. Vean. Dice, nosotros pecamos como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Injusticia, ¿no?
La falta de piedad es no reconocer la bondad de Dios. Es creer que la vida se puede vivir sin Dios. Es alejarse cada día más de Dios. Es el pecado de soberbia magnificado. En Jeremías 4:22 es de los que dice de ellos, porque mi pueblo no entiende. Es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Pero vean, para lo que sí son sabios, sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. Ahí están las personas que les gusta vivir en tinieblas. ¿Quién les ha enseñado a pecar? ¿Quién les ha enseñado la maldad? No, para eso son sabios. Es su propia naturaleza caída. Para hacer el mal, sí, lo que quieran. Incluso la Escritura dice que hay quienes son inventores de pecados. Los pecados que no existen, ellos los inventan. Que cada día se levantan pensando qué nuevo pecado hacer. Inventores de males. Pero para lo bueno, para lo justo, para lo recto, para lo noble, dice, están impedidos. No saben, no quieren, no les gusta. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, son malas. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Vean, es el problema, no quieren, beben el pecado como el agua, les es necesario. Están contentos en su pecado, en su maldad. No quieren venir a mí para que tengan vida. Por otro lado están los creyentes, los que andan en luz. Los que son protegidos, son cuidados, preservados por el mismo Señor. Por el que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene, el que a mí me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Del otro lado, el alma que pecare, esa morirá. Ahora estamos hablando de los que siguen, de los que andan, de los que les gusta vivir en luz, andar en luz. Andar en luz, en términos bíblicos, es caminar con Jesús. Es haber creído, confiado y entregado a Cristo. Es aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Es aquel que ha regresado, ¿no? Que se ha dado una vuelta 180 grados. Él camina hacia una dirección y se arrepiente y se da vuelta y se regresa. Es aquel que reconoce sus fallas. Es aquel que reconoce su miseria espiritual. Es aquel que ha entendido que sin Dios nada puede hacer y que el vivir apartado de Dios le va a arruinar eternamente. Es aquel que se ha apropiado de la justicia de Cristo. Es aquel que puede decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que ha hecho de la palabra de Dios su guía. En nuestro emblema y escudo que utilizamos en nuestras iglesias, hermanas, ustedes lo han visto. Para los que no conocen, es el escudo de los valdenses. Y es una lámpara que alumbra junto con las escrituras. Vean, una lámpara es exactamente la representación, la lumbrera, la palabra de Dios, las escrituras, la luz que vino al mundo. Y muchos no la quisieron. La lámpara que alumbra a los creyentes. El creyente, por lo tanto, podemos decir, es aquel que es guiado por la palabra de Dios.
Es aquel que puede decir: de todo mal camino detuve mis pasos, porque tú me enseñaste. Es aquel que no solo dice que está en luz, sino que demuestra o se esfuerza por demostrar con su propia vida, con sus propios hechos, con su testimonio, que verdaderamente está en luz. ¿Cómo es que lo demuestra? Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hace rato hablábamos de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas. Pero el que está en luz, ¿verdad?, lo demuestra. Es aquel que verdaderamente ama a su prójimo. Es aquel que ya no aborrece, no pelea. Es aquel que no o desecha la envidia, los motivos del pleito. Es aquel que rechaza el pecado. Es aquel que ya no está en tinieblas. Es aquel que ama a su hermano porque permanece en luz. Y no hay para él tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en obscuridad y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vean, siempre la Escritura hace un contraste entre los hijos de Dios, los hijos del diablo, los que viven en luz, los que están en obscuridad, los elegidos, los rechazados. Vean, su modo de vida habla mucho en qué o cómo está viviendo. La Escritura dice: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, murmuraciones, es el manto de los pecadores. Pero el Salmo 97:10 dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los de recto corazón. Entonces encontrarás el porqué a la luz de esta enseñanza. Encontrarás el porqué los creyentes no tienen temor de espanto nocturno, ni de los peligros que acechan en la oscuridad, aún de lo que decíamos de las acechanzas del diablo, ¿no? ¿Por qué? En las tinieblas la luz a los rectos. Y Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahí en Isaías 60:20 encontramos una preciosa promesa para el pueblo de Dios. Dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto, dolor, sufrimiento, serán acabados. Vean, los creyentes saben y conocen esto, saben que están en las mejores manos, que son las de nuestro Dios. Ahí sí, entonces, donde se acaba el dolor, el llanto, el sufrimiento y todo, está el letrero: pare de sufrir. Y eso es en el cielo. Entonces entendemos por qué los hijos de Dios no tendrán temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Entendemos que para el creyente, para el Hijo de Dios, no hay temor, no hay miedo, no hay sobresaltos. ¿Por qué? Porque estamos
y nos entregamos y descansamos en las mejores manos. Podemos decir como el salmista, yo me acosté, dormí y desperté porque tu mano me sostuvo. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo, porque podemos compartir, porque podemos, Señor, hablar de tu palabra, porque podemos, Señor, enseñarles a muchos que tú eres la luz del mundo y que el que viene a ti no andará en tinieblas. Pedimos, Señor, que tú pongas en muchos este deseo, que tú abras, Señor, no solamente su mente para que lo entiendan intelectualmente, sino que abra su corazón, Señor, a tu palabra para que lo vivan eternamente. Te damos las gracias, Señor, y aprovechamos para pedir una vez más por nuestros gobernantes, por las personas que están tomando decisiones en esta pandemia, en estas cosas. Guíales, dales sabiduría, dales entendimiento, que lo hagan, Señor, con temor y por amor a su prójimo. Pedimos, Señor, también por los doctores, por las enfermeras, por estar involucrados en esto. Obra conforme a tu misericordia. Pero también, Señor, pedimos por las personas que tienen que salir, por las que tienen que viajar necesariamente, por las que tienen que seguir activando esta economía. Aún pedimos, Señor, por todos los conductores de taxis, de peceros, que están expuestos totalmente al peligro. Los ponemos en tus manos, Señor, y obra conforme a tu misericordia y a tus promesas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. El día de mañana les esperamos a la misma hora y gracias por habernos escuchado.